Hola, Hola, muy bien. le decía, le decías tú que eres mi tocaya, que en el español se dice Sí, así cuando alguien se llama exactamente igual a ti. sí, sí, sí. Dos Anas. Bueno, voy a dar inicio haciendo una breve introducción y presentación de nuestra artista de hoy, Ana Lucero. En la ciudad de Río Cuarto, ¿cierto? Al sur de Toba. Sí. Y luego se radica y vive y trabaja hasta el día de hoy en Rosario, que sería provincia de Santa Fe, Argentina. La obra de Ana, como pueden ver en las obras que tiene allí atrás en su estudio, nos recuerda a los grandes maestros de la pintura, ¿no? Por esto de que tiene un extraordinario manejo de la técnica del óleo, tiene composiciones equilibradas, vemos pinceladas compactas, paletas de color sobrias, y también por la temática que ella desarrolla, ¿no? Que principalmente vemos retratos y autorretratos, específicamente de la figura humana femenina. Entonces, bueno, su obra gira en torno pues a la representación de lo que es femenino, la ilustración y la definición de lo que es ser mujer, ¿no? Con su obra, bueno, ella explora emociones propias, procesos espirituales propios de lo que ella siente que es ser mujer. Y bueno, por todo esto entendemos que Ana está siempre en una búsqueda no solo de la belleza, sino también pues de autoconocimiento, ¿no? De hecho, precisamente por este discurso que gira en torno a lo femenino, una de sus obras es seleccionada para nuestra exhibición virtual a propósito del Día de la Mujer. Pueden visitarla entrando a Arte Original, buscan colecciones y bueno, va a estar todo el mes de marzo y abril. Una de las obras de Ana está seleccionada para esa muestra. Pero bueno, como no vine a hablar yo, sino a conocerte un poco más a ti, nos gustaría que nos cuentes un poco más de los inicios, ¿no? Tengo entendido que te iniciaste en la ciudad de Rosario, como que siempre el arte estuvo en tu vida, pero fue en Rosario donde directamente te relacionaste con la pintura, ¿no? Nos gustaría que Así nos es. cuentes un poco, bueno, qué edad tenías para ese momento, qué estaba pasando, cómo fue que se abrió la puerta a la creación, iniciaste Bien, solita o alguien dio tus pasos. bien. Hola a todos. Gracias por recibirme. Primero quería contar que ahora no estoy viviendo en Rosario, estoy viviendo en la ciudad de Cañada de Gómez, a 70 Ok. kilómetros de Rosario, desde agosto del año pasado. Muy cerquita igual de Rosario. Comencé a pintar en 2013. En realidad fue un llamado interior que me dijo, vamos a hacer algo diferente y se me vino así en la mente la pintura. Yo de chica dibujaba mucho, reciclaba muebles, hacía cositas, pero nunca había pintado ni había estudiado. Y me compré un par de telas, un par de pinceles acrílicos y empecé a pintar lo que salía. Y empezó a salir esto, que se ve así espontáneamente. Soy autodidacta, no estudié nunca en una academia. Sí estudié un poquito por online, un poquito de la técnica del óleo para ver cómo se manejaban los elementos y demás, pero todo lo que viene es espontáneo, que me sorprendía hasta a mí misma, que en un momento venía la inspiración, salía toda la pintura, la dejaba en un rincón y al otro día la veía y decía, pero esto lo hice yo, y sí. Y bueno, y la gente de mi familia también es como que no entendían qué estaba sucediendo. Para mí fue un despertar espiritual empezar a pintar. Eh, Me abrió percepciones a otros planos y me conectó con el espíritu, con mi esencia, con mi semilla realmente. Fue un camino de autoconocimiento profundo realmente. Eh, y bueno, con el transcurso del tiempo lo fui expandiendo. O sea, primero fue introspectivamente. Las primeras obras mías hablan mucho de mí, de mis procesos espirituales. Ese autorretrato que mostraban recién, yo lo miro y realmente es otra mujer
a la que soy hoy. Dio un giro de 360 grados realmente. En ese momento estaba muy triste, en una búsqueda intensa, y realmente pude expandir mi ser, mi espíritu, y hoy me siento plena. Y la veo con No, y mucho amor igualmente. desde el comienzo tuviste claro que te ibas a dedicar al retrato femenino, ¿no? Porque hay muchos artistas que les cuesta como encontrar por dónde va su discurso. Y tú desde el Sí, principio lo tuviste clarísimo. espontáneamente venían mujeres a mi mente. Realmente no le busqué mucha explicación, dejé que fluya. Al principio hice algunas figuras de la naturaleza, algunos paisajes con acrílicos, pero mayoritariamente después lo que fluía era la figura femenina. Y bueno, yo ¿Y sí me hace latir el corazón fuerte. tienes Es alguna por ahí. pieza que recuerdes que sea memorable por alguna razón? Sí, un montón. Hay una obra que se llama La Lágrima, que es un retrato de una mujer, que todavía la tengo acá. No la puse atrás mío para que la vean, pero bueno, en mi Instagram está, que es una mujer llorando. Y fue el primer retrato femenino que hice, y para mí es como un antes y un después en mi vida, realmente. En ese momento, un momento de mucha tristeza para mí. Pero lo veo y digo, qué bien que lo pude exteriorizar de esa manera en la pintura. Claro, claro. ¿Y en qué estás trabajando ahora? Cuéntanos un poquito. Y ahora estoy haciendo algo nuevo, que lo lancé a principios de este año, que se llama Arte Alquímico, y estoy muy contenta con eso porque pude integrar mi artista y mi maga. O sea, yo soy maestra de Reiki y trabajo con la holística, con personas, ayudándolas en sus procesos espirituales y demás, y necesitaba unir esas dos personalidades mías, digamos, esas dos facetas. Y bueno, y pensando mucho, hablando con un amigo que se llama Sergio, que creo que me está mirando, que también trabaja con energías, y me ayudó a darle forma, porque es como que estaban las ideas acá arriba y necesitaba bajarlas a tierra. Y logré darle este formato en el que entrevisto a las personas interesadas en este formato, me llaman, hacemos una videollamada, les hago unas preguntas, hago anotaciones y ya la pintura se va construyendo sola, según esa información que me da la persona. Y antes de comenzar a pintar, coloco símbolos, numerología, códigos sagrados en la pintura, y después viene la imagen. Entonces, esa pintura va a resonar con la persona, la cuelga en un lugar en su casa, y esa energía va a ir resonando y ayudándolos en el proceso de sanación en el que están. Entonces es una pintura interactiva, que si se quiere está viva, está trabajando con esa persona. Entonces estoy muy contenta con eso. Acá tengo mi primera obra que se las voy a mostrar, no sé si la vieron, a ver si ahí. Se llama Leona Real, que es para Angie, una chica de Tigre, de Buenos Aires. Y esa fue la primera que hice. Y acá en esta estoy trabajando en otra, que es para Matías, un chico de Rosario. Son sus manos retratadas. Y realmente estoy muy feliz haciendo esto porque me siento plena e integrada y creo que a la gente le está gustando mucho. Por supuesto que sigo con mis... Es como una especie de retrato, pero que concreta todos tus conocimientos, no solo propiamente artísticos, sino pues también de otras disciplinas, ¿no? Como más esotéricos, más espirituales quizás. Bueno, próximamente podríamos sumar esta modalidad de retrato, podríamos llamarlo así, a la plataforma. Sí. De hecho, ¿Sí te parece? no importa en el lugar del mundo que la persona viva, porque el contacto yo lo tengo por videollamada. Luego yo hago la pintura y se las envío por correo, en un tubo. Así que la distancia no impide nada. Me encantaría que lo podamos promocionar en la página de ustedes. Sí, sí.
Esa que tienes atrás es una de mis favoritas, tengo que decirlo. Eteria creo que se llama, ¿no? Está, sí. Sí, sí. Es una de mis favoritas también. Sí, no, y está buenísimo Ella, que la tengas allí y me la muestres porque se nota, ¿no? Como la factura, la calidad de la obra. Mm. sí. Que por ahí Y en la que está fotos, al pues bueno, lado, se puede editar, qué sé yo, pero acá la estamos viendo en vivo. esta obra es de la serie Templo, donde incluí la figura masculina también. Ujú. Ok. Donde el concepto es la unión del femenino y del masculino, tanto físico como espiritual, que forman un templo de creación. Mm. Eh, y viene de, o sea, esta es como un recorte donde los cuerpos se entremezclan y no se entiende bien si es hombre, mujer o cómo están. Y en las otras, que no tengo otra para mostrar, pero es como que se va alejando el foco y ya se ven los cuerpos más formados. Mm. Esa serie para mí también es muy importante porque puede darle forma a una idea espiritual, para mí fundamental, que es eso, la unión de los cuerpos y la creación. Eh, Así que bueno, puse un poquito de cada cosa atrás mío para que se vean. Acá hay otra, también otro retrato que también es con el concepto de arte alquímico. Mm. Esa pintura también tiene códigos sagrados y símbolos abajo. Mm. Así que estoy muy Ok, contenta con eso. bien. Bueno, decirles a los que nos escuchan que si quieren hacerle alguna pregunta a Ana, bueno, la pueden dejar por el chat y al final del vivo, bueno, le preguntamos, ¿sí? Sí. Sí, allí está Muchas gracias. Sergio. Debe ser Sergio, tu amigo, el que mencionaste Sí. recién. Ana, si tuvieses que describir tu obra en 3 palabras, ¿cuáles serían? Figura, espíritu y amor. Mm. Ujú. Ok, qué espontánea. Eso es A todo ver, lo me que pongo fijo. en ella. Sí. Ana, ¿y allí donde estás es tu taller? Ese ¿Cómo? espacio que se ve. Allí ese espacio donde estás, ¿es tu taller? Sí, acá pinto. Ujú. Ah, wow. Tengo ¿Con una qué mesa frecuencia con mi modelo. pintas? Y ahora estoy pintando todos los días, porque estoy con varios encargos, así que estoy pintando bastante, sí. Ay, qué lindo, qué hermoso. Poder hacer eso todos los días, ¿no? Sí. A ver. Obviamente que a veces los tiempos, yo soy madre, tengo 2 hijos, y bueno, conjugar la maternidad con las demás cosas de la vida a veces cuesta un poco, pero mis nenes ya tienen 11 y 14 años, así que ya están bastante independientes y saben que su mamá necesita su espacio y lo respetan. Así que, bueno. No, y que también eres afortunada, ¿no? Por poderte dedicar a esto que te gusta, digo, porque no lo estás haciendo junto con otra actividad, sino que por suerte te dedicas a desarrollar tu discurso, ¿no? Sí, me costó varios años llegar a este lugar. El mundo del arte no es fácil, Ujú. eh, pero bueno, yo creo en la creación, realmente que somos creadores los humanos y podemos construir la realidad que nuestra alma desea. Así que peleé por ello y acá estoy. Muy bien. Em, Ana, tengo una pregunta. Tus figuras son bellísimas, pero también son mujeres de diferente etapa de la vida, ¿no? Hay una mujer muy joven, hay una mujer embarazada, también hay mujer que está un poco madura. Eh, Sí, Entiendo tu tema es mucho de sanación, healing, pero también me da sí. curiosidad estas diferentes etapas, cómo lo percibe, también Sí, si había modelos verdaderos o era algo que tú creaste. son todas mujeres reales. Ah, La mayoría a mí me gusta sacar la foto, la saco yo, hago el retrato en foto y luego lo pinto. mm, Eh, y generalmente trato de elegir eso, mujeres diferentes que vayan representando, que nos representen a todas.
¿sí? No solo estéticamente, sino que cada mujer, por ejemplo, etérea, es sutil, es casi volátil, porque representa el espíritu, el alma de la mujer. Triunfadora, que es la mujer que se le notan las arrugas, es una mujer que pudo superar el paso del tiempo y aprender y trascender todos esos aprendizajes. Entonces, trato de ir mostrando las distintas facetas. El embarazo también es una etapa maravillosa de la mujer, y que no solo representan a mujeres estas pinturas, porque los hombres también tienen energía femenina, que la manifiestan de otras maneras, no en lo físico tal vez, pero sí en su espíritu. Entonces, no son excluyentes para los hombres mis obras, sino que también manifiestan el alma del ser humano en general. Qué bella. ¿Tenías otra pregunta, Su? No, todo el mundo está diciendo que tus obras son tan hermosas, Ana. Están comentando. Gracias. No creo que tenemos preguntas. Sí. Pensé lo mismo cuando viste que yo hago arqueos, Ana. Y bueno, voy viendo muchos tipos de discursos, pero cuando me topé con el tuyo fue como que necesito invitarla. Así que bueno, comparto el encanto de la gente que pone estos comentarios. Qué bueno. Realmente mi idea, más allá de hacer cosas hermosas, es aportar algo a la sanación del planeta y de la gente. Es realmente mi intención al pintar. Aportar un poco más de amor al mundo, que creo que es el único camino que tenemos para trascender y para elevarnos. Y salir un poco de todo lo que está difícil hoy en día. Qué buen mensaje. Me encanta. Gracias. Bueno, dice que no nos dejaron más preguntas por acá. Nada, creo que si no tienes nada más para compartirnos por ahora, Ana, quería, bueno, invitar a los que nos ven a ver el artist page de Ana Lucero en la web. Pueden buscarla, artistas, nacionalidades argentinas, y bueno, allí tienen un poco más de su carrera, de qué exhibiciones ha tenido a lo largo de su trayectoria, y pueden ver sus obras claramente. También pueden visitar la exhibición virtual a propósito del Día de la Mujer, y allí van a ver una de sus obras también. Y bueno, próximamente vamos a sumar esta nueva modalidad de retrato alquímico, ¿no? ¿Así se llama? Arte alquímico, sí, arte alquímico. A los que les generó curiosidad, pueden entrar en mi Instagram, donde hay placas donde explican de qué se trata, y me pueden escribir por mensaje privado, que yo estoy a disposición para contestarles. Súper. Tienes un montón de fans, Ana. Sí. Acá hay una persona que nos dice, Ana es una persona increíble. En un ratito de sesión saca lo más profundo. Es una mujer increíble, la aplaudo de pie. Gracias. Bueno, Estamos invitados a experimentar de esta manera diferente. Perfecto, perfecto, sí. Pronto la vamos a sumar a la plataforma, y bueno, muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos el día de hoy y contarnos un poquito. Sí, gracias, Ana, por tu tiempo. Un placer. Gracias a ustedes. Un placer enorme. Igualmente. Besos desde acá. Chao. Chao, hasta luego. Gracias.